El ruido de la cafetera me despertó aquella mañana de marzo. Madrid amaneció con ese frío húmedo que se cuela entre los huesos. Me levanté con la pesadez de quien ya sabe que algo no anda bien, aunque no pueda nombrarlo. Isabel había llegado tarde anoche, otra vez. Reuniones de trabajo, decía ella mientras dejaba su perfume mezclado con algo más, algo que no era suyo, ni mío. Llevábamos 15 años casados. Nos conocimos en la Facultad de Derecho, ella con sus ojos color miel y su manera de reírse que parecía iluminar todo el campus. Yo, un muchacho de Sevilla recién llegado a la capital, caí rendido desde el primer momento. Construimos una vida juntos en nuestro piso del barrio de Chamberí, con nuestros 2 hijos, Mateo y Elena, y ese perro viejo, Trueno, que recogimos en la carretera camino a Valencia. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Las llamadas que ella contestaba alejándose, las reuniones que se alargaban hasta la madrugada, ese brillo en sus ojos que ya no era para mí. La Isabel que conocí parecía haberse diluido en alguien que reconocía cada vez menos. Aquella mañana, mientras los niños desayunaban antes de ir al colegio, revisé sin querer su móvil. Nunca lo había hecho antes. El respeto era la base de nuestro matrimonio, o eso creía yo. Un mensaje apareció en la pantalla. Anoche fue maravilloso. Te espero el jueves en el mismo sitio. Era de alguien guardado como trabajo editorial. Isabel es profesora de literatura, no trabaja en ninguna editorial. El mundo se detuvo por un instante. El comedor familiar, con sus fotos en las paredes y los dibujos de los niños en la nevera, pareció de repente un decorado falso. Dejé el móvil exactamente donde estaba y fingí normalidad mientras preparaba las mochilas de los niños. Besé sus cabezas y los acompañé a la puerta donde el padre de Lucas, su compañero, esperaba para llevarlos al colegio. Cuando regresé al piso, Isabel se estaba duchando. Podía escuchar el agua correr mientras yo me quedaba sentado en el borde de nuestra cama, la misma donde habíamos concebido a nuestros hijos, donde habíamos compartido susurros y promesas. Me pregunté cuántas de esas promesas seguían en pie. No dije nada ese día, ni el siguiente. Observé sus movimientos, sus gestos, buscando en ellos alguna señal de culpa, algún rastro del amor que alguna vez nos unió. Pero Isabel se movía por nuestra casa, como si nada hubiera cambiado, sonriendo a los niños, preguntándome sobre mi día en el bufete de abogados, planeando las vacaciones de verano en la costa de Almería como todos los años. El jueves llegó inevitablemente. Isabel se arregló con más esmero que de costumbre. Se puso aquel vestido azul que le regalé por nuestro aniversario y un perfume nuevo que nunca antes había usado en casa. «Tengo una reunión importante con la directora del departamento», me dijo mientras se pintaba los labios frente al espejo. La observé en silencio, sintiendo como cada palabra falsa construía un muro invisible entre nosotros. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé solo con mis sospechas y el eco de sus tacones alejándose por el pasillo. Esa noche, mientras los niños dormían, tomé una decisión. No actuaría impulsivamente, no montaría una escena de celos ni la enfrentaría sin pruebas. Si Isabel estaba jugando un juego de engaños, yo necesitaba entender todas las reglas antes de hacer mi movimiento. Una semana después, contraté a Javier Mendoza, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado. Nos encontramos en una cafetería cerca de la Plaza Mayor, lejos de miradas conocidas. El lugar olía a churros recién hechos y café, pero mi estómago estaba cerrado por la ansiedad. ¿Estás seguro de esto, Carlos? A veces es mejor no saber, me dijo mientras removía el azúcar en su café con leche. Sus ojos, cansados por años viendo las miserias ajenas, me miraban con una mezcla de compasión y resignación. «Necesito saberlo, Javier. No puedo seguir viviendo en la duda», respondí, sintiendo cómo cada palabra me pesaba en la garganta. Durante 2 semanas, Javier siguió a Isabel. Yo seguía mi rutina diaria, defendiendo casos en el juzgado, recogiendo a los niños del colegio los martes y jueves,
preparando la cena familiar los domingos. Por fuera, todo seguía igual. Por dentro, me consumía la espera. Una tarde lluviosa, Javier me citó en su despacho, un lugar pequeño y desordenado en un edificio antiguo de lavapiés. Sobre su escritorio había un sobre manila. Lo empujó hacia mí sin decir palabra. «Ábrelo cuando estés preparado», me dijo finalmente. «Y recuerda que, sea lo que haya ahí dentro, tú sigues siendo el mismo hombre». Guardé el sobre en mi maletín y caminé bajo la lluvia hasta el retiro. Me senté en un banco solitario frente al estanque, protegido por mi paraguas del aguacero que caía sobre Madrid. Las manos me temblaban cuando saqué el sobre. Las fotos eran claras, inequívocas. Isabel entrando en un hotel de Chueca con un hombre, no cualquier hombre, Miguel Ángel Serrano, su jefe de departamento en la universidad. Un hombre casado, con 3 hijos, 15 años mayor que ella. Las imágenes los mostraban besándose en el ascensor, entrando a una habitación. Había fechas, horas. Esto no era un desliz, una aventura pasajera. Llevaban meses viéndose, siempre los jueves, a veces también los martes cuando yo tenía que quedarme hasta tarde en el despacho. La última foto me atravesó como un puñal. Isabel riendo, con una copa de vino en la mano, mirando hacia ese hombre como solía mirarme a mí, con esa mezcla de admiración y deseo que creía exclusivamente nuestra. El mundo se desdibujó a mi alrededor. La lluvia se intensificó, pero apenas la notaba. Las parejas paseaban a lo lejos bajo sus paraguas, los turistas corrían buscando refugio, y yo me quedé allí, inmóvil, con las pruebas de mi fracaso matrimonial entre las manos. Aquella noche, cuando Isabel llegó a casa, actué con normalidad. Cenamos con los niños, vimos una película, les leímos un cuento antes de dormir. Cuando nos quedamos solos, ella se acercó y me besó como no lo hacía en meses. Sentí asco, pero le devolví el beso. Sus labios habían estado en otro hombre apenas unas horas antes. «Te quiero», me dijo antes de dormirse, dándome la espalda. Permanecí despierto toda la noche, observando el techo de nuestra habitación, repasando cada momento de nuestro matrimonio, buscando el punto exacto donde todo comenzó a desmoronarse. ¿Fue cuando ascendí a socio del bufete y empecé a trabajar más horas? ¿Cuando ella empezó el doctorado y conoció a Miguel Ángel? ¿O simplemente dejamos de mirarnos, de escucharnos, atrapados en la rutina y las obligaciones? Al amanecer, tomé una decisión. No la enfrentaría, no montaría una escena, no destrozaría nuestra familia de golpe. Mi dolor exigía algo más elaborado que un simple divorcio. Isabel me había traicionado de la manera más íntima posible, y algo dentro de mí, algo oscuro que nunca antes había reconocido, quería que ella sintiera el mismo dolor, la misma humillación que yo estaba sintiendo. Me levanté antes que ella y preparé el desayuno para todos. Tortilla española, pan tostado, zumo de naranja recién exprimido. Cuando los niños y ella bajaron, sonreí y besé su frente como cualquier otro día. «Hoy estás de buen humor», comentó ella, sorprendida por el desayuno elaborado en un día laborable. «Es que se me ha ocurrido una idea», respondí mientras servía café en su taza favorita, esa que le regalé cuando volvimos de nuestro viaje a Granada. «¿Y si organizamos una cena este fin de semana? Podríamos invitar a tus compañeros de la universidad. Hace tiempo que no socializamos». La sorpresa en el rostro de Isabel fue evidente, pero rápidamente la ocultó con una sonrisa tensa. «¿Una cena? ¿Con mis compañeros? No creo que sea buena idea, Carlos. Estamos todos muy ocupados con el final del trimestre». «Insisto», la interrumpí con suavidad, sirviéndole más café. «Especialmente quiero conocer mejor a Miguel Ángel. Siempre hablas de lo brillante que es, y nunca hemos tenido la oportunidad de conversar adecuadamente». Isabel casi se atraganta con el café. La observé recuperar la compostura mientras Mateo y Elena debatían sobre quién había escondido el control remoto de la televisión. «Le preguntaré», concedió finalmente, «pero no prometo nada».
Durante los siguientes días preparé mi escenario meticulosamente. Reservé el servicio de catering más exclusivo de Madrid, compré vinos seleccionados de La Rioja, transformé nuestro comedor con arreglos florales y la mejor vajilla. Todo debía ser perfecto para la función que estaba a punto de representar. Para mi sorpresa, Miguel Ángel aceptó la invitación. Vendría con su esposa, Claudia. También asistirían otros 2 profesores del departamento con sus parejas. Isabel estaba visiblemente nerviosa mientras se arreglaba para la cena. La observé probarse 3 vestidos diferentes antes de decidirse por uno rojo que nunca le había visto antes. ¿Es nuevo?, pregunté casualmente mientras me ajustaba la corbata frente al espejo. Lo compré la semana pasada, respondió evasiva. Necesitaba algo para la presentación del nuevo proyecto departamental. Otro engaño más para la colección. Los niños pasarían la noche en casa de mis padres, que habían venido desde Sevilla para una visita. El escenario estaba listo. Los invitados fueron llegando. Primero Laura y su marido, luego Francisco y su novia. Finalmente, el timbre sonó anunciando a los últimos invitados. Isabel se tensó visiblemente. Abrí la puerta con mi mejor sonrisa. Miguel Ángel era alto, con ese tipo de atractivo que da la inteligencia más que la belleza física. Cabello entrecano, ojos intensos, manos de pianista. Su esposa, Claudia, resultó ser una mujer elegante, de unos 50 años, con una presencia serena y una conversación brillante. Pintora de cierto renombre, según descubrí durante la cena. Observé cada interacción entre Isabel y Miguel Ángel. Los esfuerzos que hacían por no mirarse demasiado, por no estar cerca el uno del otro. La tensión era casi palpable, aunque solo para mí, que conocía la verdad. La cena transcurrió entre conversaciones académicas, debates sobre política y anécdotas universitarias. Actué como el anfitrión perfecto, atento, ingenioso, interesado en cada uno de mis invitados. Cuando llegamos al postre, una tarta de Santiago que había preparado siguiendo la receta de mi madre, decidí que era el momento. «Quiero proponer un brindis», dije levantando mi copa de Ribera del Duero, «por las apariencias que mantenemos y las verdades que ocultamos». Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Isabel había palidecido. «¿Carlos?», murmuró en tono de advertencia. «Tranquila, cariño», sonreí. «Solo estoy filosofando un poco. Como abogado, me fascina cómo las personas construimos narrativas para justificar nuestras acciones, como cuando un acusado inventa una coartada elaborada, o cuando alguien miente sobre dónde ha estado los jueves por la tarde». Miguel Ángel tosió, incómodo. Su esposa lo miró con curiosidad. «De hecho», continué mientras servía más vino, «estoy trabajando en un caso fascinante. Un hombre descubre que su esposa le es infiel con su jefe. Ambos casados, ambos con hijos, ambos respetados en su comunidad. La pregunta es, ¿qué debería hacer este hombre?». La tensión en la sala podía cortarse con cuchillo. Francisco intentó cambiar de tema, pero yo seguí. Algunos dirían que debería confrontarlos, armar un escándalo. Otros que debería divorciarse silenciosamente. Pero mi cliente está considerando una tercera vía. Isabel se levantó abruptamente. «Voy a buscar el café», dijo con voz temblorosa. «Yo te ayudo», se ofreció Miguel Ángel, levantándose también. «No, por favor», intervine. «Quédate, Miguel Ángel. Quiero conocer tu opinión como experto en literatura. ¿No son los triángulos amorosos uno de los grandes temas clásicos? ¿Qué final recomendarías para mi historia?». Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento supe que él sabía que yo lo sabía. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. «Los mejores finales son aquellos en los que todos los personajes aprenden algo sobre sí mismos», respondió con voz controlada. «Incluso si es doloroso». «Interesante perspectiva», asentí. «Verás, mi cliente ha decidido que la mejor venganza
no es el confrontamiento directo, sino algo más sutil. Claudia, la esposa de Miguel Ángel, me miraba ahora con intensidad, como si empezara a conectar puntos invisibles. ¿Y cuál es ese plan?, preguntó ella directamente. Sonreí mientras cortaba un trozo de tarta. Creo que lo sabremos muy pronto. La cena terminó en un ambiente enrarecido. Claudia observaba a su marido con ojos nuevos, como si hubiera descubierto una grieta en un cuadro que creía perfecto. Los demás invitados se marcharon pronto, incómodos por la tensión que flotaba en el aire. Miguel Ángel e Isabel apenas se miraron durante el resto de la velada. Cuando cerramos la puerta tras el último invitado, Isabel se volvió hacia mí con furia contenida. ¿Se puede saber qué pretendías con ese numerito? Me quité la corbata con calma, desabotonando el primer botón de mi camisa, como quien se quita una armadura después de la batalla. Solo compartía un caso interesante, respondí mientras recogía las copas de vino. Como abogado, tengo muchos. ¿Por qué te ha molestado precisamente este? Isabel se quedó sin palabras por un momento. Sus ojos, esos que una vez me parecieron transparentes, ahora escondían tormentas y secretos. No me ha molestado, dijo finalmente, dirigiéndose a la cocina. Es solo que has incomodado a todos con esa historia tan personal. Durante los días siguientes, observé cómo Isabel se volvía cada vez más nerviosa. Comprobaba su teléfono constantemente, hablaba en susurros cuando creía que no la escuchaba. La había desestabilizado, pero esto era solo el principio. El siguiente paso de mi plan llegó con una oportunidad inesperada. La universidad organizaba su gala anual de recaudación de fondos, un evento al que asistían profesores, alumnos destacados y benefactores. Isabel me había mencionado que Miguel Ángel daría el discurso principal como jefe del departamento. Por primera vez en años, insistí en acompañarla. Siempre dices que no te interesan estos eventos académicos, comentó ella mientras se arreglaba para la gala, un vestido negro que resaltaba la palidez que había adquirido su rostro en las últimas semanas. He decidido involucrarme más en tu mundo, respondí, ajustándome el traje frente al espejo. Después de todo, somos un equipo, ¿no? La ironía de mis palabras flotó entre nosotros como un perfume amargo. En la gala, me comporté como el marido perfecto. Saludé a colegas de Isabel que apenas conocía, hice preguntas interesadas sobre sus investigaciones, doné una cantidad generosa a la fundación universitaria. Miguel Ángel me evitaba discretamente, siempre rodeado de gente, nunca a solas. Su esposa Claudia, en cambio, parecía buscar mi compañía. «Carlos, ¿podríamos hablar un momento?», me pidió mientras Isabel conversaba con un grupo de estudiantes. En privado, la seguí hasta una terraza casi desierta. Madrid brillaba bajo nosotros, un mar de luces que parecían tan lejanas como mi antigua vida. «No soy estúpida», dijo Claudia sin preámbulos. «Tu historia en la cena no era un caso cualquiera, ¿verdad?». La miré a los ojos, encontrando en ellos el mismo dolor que me consumía. «¿Realmente quieres saberlo?». Ella asintió, sus manos aferrando con fuerza el bolso de diseñador. «Tengo fotos», dije simplemente. Hotel Vinci Soho, habitación 512. Todos los jueves, a veces martes, desde hace 8 meses. Claudia cerró los ojos un instante, asimilando la confirmación de lo que ya sospechaba. Cuando los abrió, había determinación en su mirada. «¿Cuál es tu plan?». Le expliqué brevemente lo que tenía en mente. No buscaba destruir a Isabel públicamente, ni arruinar su carrera. Quería algo más profundo, que enfrentara las consecuencias de sus actos, que perdiera lo que más valoraba. «Necesitaré tu ayuda», concluí. Claudia sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Cuenta conmigo». Aquella noche, cuando Isabel me preguntó de qué había hablado con Claudia, mentí con la misma facilidad con la que ella me había mentido durante meses. «Está interesada en contratar los servicios del bufete para un asunto de propiedad intelectual»,
Al parecer, alguien está reproduciendo sus obras sin autorización. Los siguientes días fueron de preparativos silenciosos. Claudia resultó ser una aliada formidable, con acceso a información que yo no podía conseguir. Entre ambos, construimos un expediente detallado. Fechas, lugares, correos electrónicos, mensajes, gastos compartidos. El próximo movimiento requería precisión quirúrgica. Miguel Ángel había sido propuesto para dirigir un prestigioso centro de investigación literaria en Barcelona. Era su gran oportunidad, el culmen de su carrera académica. Isabel esperaba acompañarle como investigadora asociada, aunque aún no me había comentado nada. Según los correos que Claudia encontró en el ordenador de su marido, planeaban comenzar una nueva vida juntos, lejos de Madrid y de sus matrimonios fracasados. Lo que no sabían es que yo tenía una reunión programada con el rector de la universidad y el presidente del patronato que financiaba el centro. Una reunión donde no mencionaría la infidelidad, sino algo mucho más dañino en el mundo académico. Un posible caso de plagio en la tesis doctoral de Miguel Ángel, tesis que Isabel había citado extensamente en sus propias publicaciones. El despacho del rector Hernández era exactamente como lo imaginaba, solemne, con estanterías repletas de libros antiguos y fotografías con personalidades del mundo académico y político. El rector, un hombre de unos 60 años con barba canosa y gafas de montura fina, me recibió con la cortesía que se dispensa a un donante potencial. A su lado, Ernesto Valverde, presidente del patronato del Centro de Investigación, un empresario exitoso con pasión por la literatura. «Señor Morales, es un placer conocerle en persona», saludó el rector. «Su donación a la Fundación Universitaria ha sido muy generosa». «La educación y la investigación son pilares fundamentales para nuestra sociedad», respondí mientras tomaba asiento frente a su escritorio. «Precisamente por eso estoy aquí hoy». Les expliqué que, como abogado especializado en propiedad intelectual, había detectado irregularidades en ciertos trabajos académicos mientras investigaba un caso. Sin mencionar directamente a Miguel Ángel, presenté evidencias de párrafos idénticos entre su tesis doctoral y obras no citadas de autores brasileños poco conocidos en España. «No estoy acusando a nadie de plagio deliberado», aclaré con tono conciliador. «Podría tratarse de un descuido en las citas, confusiones metodológicas, pero creo que deberían saberlo antes de tomar decisiones importantes sobre nuevos nombramientos». El rector examinó las pruebas con gesto grave. El presidente del patronato, más pragmático, fue directo al grano. «¿Tiene algún interés personal en este asunto, señor Morales?» «Mi único interés es la integridad académica», respondí con fingida humildad. «Sería devastador para la reputación del centro que este tipo de coincidencias salieran a la luz una vez realizado el nombramiento». Me despedí dejando la semilla plantada. No acusaciones directas, no escándalos inmediatos, solo dudas razonables presentadas por un respetable abogado y generoso donante. La universidad no podía permitirse ignorar la advertencia, pero tampoco podían actuar precipitadamente sin investigar. Justo el limbo que yo necesitaba. Esa noche, Isabel llegó radiante a casa. La noticia del nombramiento de Miguel Ángel se había filtrado en los círculos universitarios, aunque aún no era oficial. «Tenemos que hablar», me dijo mientras cenábamos. Los niños ya dormían. «Me han ofrecido un puesto de investigación en Barcelona. Es una oportunidad única». La observé fingir nerviosismo, como si esta fuera una propuesta inesperada y no algo que llevaba meses planeando. «¿Barcelona? ¿Y los niños? ¿Y mi trabajo?» «Podrías buscar algo allí», sugirió con entusiasmo forzado. «Tu bufete tiene contactos en toda España. Los niños se adaptarán, son pequeños aún. Piénsalo, Carlos, sería un nuevo comienzo para todos». «Un nuevo comienzo», repetí, saboreando la ironía. «Lo pensaré». 3 días después, estalló la bomba. El rector convocó a Miguel Ángel a una reunión urgente. No estuve presente,
pero Claudia me contó los detalles. Su marido llegó a casa destrozado. El nombramiento quedaba suspendido hasta que se aclararan ciertas inconsistencias académicas en su trabajo. Se formaría una comisión para investigar. El escándalo, aunque contenido inicialmente dentro de la universidad, comenzó a filtrarse. En el mundo académico, la mera sospecha de plagio es como una enfermedad contagiosa. Nadie quiere acercarse al infectado. Colegas que antes buscaban su favor ahora lo evitaban. Invitaciones a conferencias fueron discretamente canceladas. Una editorial suspendió la publicación de su último libro. Isabel estaba furiosa. No con Miguel Ángel, sino con el sistema que lo cuestionaba. «¡Es ridículo!», exclamaba mientras daba vueltas por nuestro salón. «Miguel Ángel es brillante. ¿Cómo pueden dudar de su integridad por unas simples coincidencias?» «La academia tiene sus reglas», comenté con aparente neutralidad. «Si no ha hecho nada incorrecto, la investigación lo demostrará». Lo que Isabel no sabía es que la investigación no encontraría plagios deliberados, porque realmente no lo sabía. Lo que encontrarían serían suficientes coincidencias y descuidos metodológicos para sembrar una duda permanente, suficiente para bloquear el nombramiento, pero no para una acusación formal. Una mancha indeleble en su expediente. Las semanas siguientes fueron un descenso a los infiernos para los amantes. El puesto en Barcelona se esfumó. La posición de Miguel Ángel en la universidad se volvió precaria. Isabel, como estrecha colaboradora académica, quedó también bajo sospecha. Sus publicaciones conjuntas fueron puestas bajo escrutinio. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi despacho en casa, Isabel entró sin llamar. Tenía los ojos enrojecidos, el pelo despeinado. «Miguel Ángel ha roto conmigo», anunció con voz quebrada. «Dice que no puede permitirse más escándalos, que necesita salvar su matrimonio y su carrera». La miré sin decir nada, esperando. «Dice que alguien lo ha saboteado deliberadamente», continuó, dejándose caer en el sillón frente a mi escritorio. «Que las acusaciones son falsas pero calculadas para destruirlo». «Suena paranoico», comenté mientras guardaba discretamente los documentos que estaba revisando. «Está destrozado, Carlos. Todo por lo que ha trabajado. Todo lo que hemos construido». «¿Hemos?», pregunté con suavidad. Isabel levantó la mirada, súbitamente alerta, como un animal que detecta una trampa. «Me refiero a la universidad, al departamento», se corrigió rápidamente. «Por supuesto», sonreí. «¿Qué más podría ser?». El verano llegó a Madrid con un calor abrasador. Los niños terminaron el curso escolar y se marcharon a Sevilla con mis padres como cada año. La casa, sin sus risas y peleas, parecía más grande y vacía. Isabel y yo nos movíamos por ella como fantasmas, ocupando espacios diferentes, hablando lo mínimo necesario. Su brillo se había apagado. La mujer vibrante que conocí, la que reía con abandono y hablaba con pasión de García Márquez y Cortázar, se había convertido en una sombra. Pasaba horas encerrada en su despacho, rehaciendo artículos, revisando citas, intentando salvar lo que quedaba de su reputación académica. Miguel Ángel había pedido una excedencia y se había marchado con Claudia a París, donde ella tenía una exposición programada. Un retiro estratégico para dejar que amainara la tormenta. Isabel se había quedado sola, abandonada por su amante cuando más lo necesitaba. Podrían haber sentido satisfacción al verla sufrir, pero lo que experimentaba era más complejo. Había conseguido mi venganza, había desbaratado sus planes, había castigado su traición. Pero el vacío seguía ahí, el dolor no había desaparecido. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Isabel levantó la mirada de su plato apenas tocado. «¿Sabes? A veces pienso que el universo tiene un sentido del humor muy retorcido», dijo con una sonrisa amarga. «Justo cuando había encontrado el valor para cambiar mi vida, todo se derrumba». «¿Cambiar tu vida?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería.
Isabel dudó un momento, como si evaluara si merecía la pena seguir mintiendo. Iba a pedirte el divorcio, Carlos, confesó finalmente. Después de que los niños terminaran el curso, tenía todo planeado. Dejé los cubiertos sobre la mesa y la miré directamente. Era el momento que había estado esperando. Lo sé, dije simplemente. Un silencio denso se instaló entre nosotros. En sus ojos vi primero confusión, luego comprensión, finalmente horror. ¿Qué quieres decir? Sé lo tuyo con Miguel Ángel. Los jueves en el Hotel Vinci Soho. Los mensajes, los planes para Barcelona. El color abandonó su rostro. Sus manos temblaban mientras dejaba caer la servilleta sobre la mesa. ¿Desde cuándo? Desde hace meses. Contraté a un investigador. Tengo fotos, Isabel. Se cubrió la boca con la mano, como si quisiera contener las palabras que ya no podía negar. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué seguiste fingiendo, como tú? La interrumpí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Quería entender hasta dónde llegarías. Quería ver si en algún momento sentirías remordimientos, si me lo confesarías por decisión propia. Isabel se levantó bruscamente, su silla cayendo al suelo con estrépito. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me quedara atrapada en un matrimonio que ya no me llenaba? ¿Que renunciara a ser feliz? Quería honestidad, respondí sin alterar mi voz. Respeto. La oportunidad de resolver las cosas como adultos, por el bien de Neto, los niños, por el bien de los 15 años que compartimos. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de rabia, de frustración por sus planes truncados. «Fuiste tú», murmuró, conectando finalmente todas las piezas. Las acusaciones contra Miguel Ángel, la investigación, todo fue obra tuya. Me levanté y recogí mi plato, dirigiéndome a la cocina con tranquilidad. Yo no acusé a nadie de nada. Simplemente señalé algunas coincidencias que merecían ser investigadas. La integridad académica es importante, ¿no crees? Tú misma lo has dicho 1000 veces en casa. Destruiste su carrera, nuestro futuro. Él destruyó nuestra familia, repliqué, sintiendo por primera vez que la ira rompía mi fachada de calma. Tú destruiste nuestro matrimonio. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Isabel me miró como si viera a un extraño. Tal vez lo era. El hombre que ella creía conocer, el abogado respetable y esposo devoto, habría confrontado la situación directamente, habría gritado, habría exigido explicaciones. No habría urdido un plan meticuloso para arruinar silenciosamente las vidas de los que lo traicionaron. «No te reconozco», susurró. «Qué curioso», respondí. Yo podría decir exactamente lo mismo. Esa noche, Isabel durmió en la habitación de invitados. A la mañana siguiente, cuando me levanté para ir al trabajo, encontré una nota en la cocina. «Necesito tiempo. Me voy unos días a casa de Laura». La dejé marchar. Los niños seguían con mis padres en Sevilla. La casa se quedó completamente vacía. En ese silencio, comencé a preguntarme si la victoria tenía el sabor que esperaba. Una semana después, mientras revisaba unos correos en mi despacho, recibí una llamada de Claudia desde París. «Lo hemos conseguido», dijo sin preámbulos. «Miguel Ángel ha confesado todo. La aventura, los planes para abandonarnos. Está destrozado, Carlos. Nunca lo había visto así». «¿Y cómo te sientes?», pregunté, genuinamente interesado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Vacía», respondió finalmente. «Creía que verlo sufrir me haría sentir mejor, pero solo siento tristeza. Por lo que tuvimos, por lo que perdimos». Sus palabras resonaron en mí con una verdad incómoda. La venganza era como un fuego que consumía tanto al vengador como a su objetivo. «¿Y tú?», preguntó Claudia. «¿Has conseguido lo que querías?». Miré por la ventana hacia el Madrid ardiente de julio.
las calles casi desiertas bajo el sol implacable. «He conseguido justicia», respondí, aunque la palabra sonaba hueca incluso para mí, «pero no paz».